no tenemos una oración especial, solo declaramos este sábado 15 de abril del 2017 que aquí estamos reunidos en el nombre de Jesucristo. Y donde dos o tres están reunidos en su nombre, el Señor está en medio de nosotros. Hoy rogamos la inspiración del Espíritu Santo a mí para compartirles la palabra y a usted para recibir la palabra. Que los dos tengamos la revelación de Dios en nuestro corazón para ser diferentes. Amén. Bien, el tema de hoy, bajo las invitaciones sencillas que hicimos, se llama siervos bajo autoridad en el reino. Hay ahí un versículo que nosotros hemos estado usando. Y que está ahí en las invitaciones, primer libro de Samuel 7:5. Lo voy a leer y de ahí vamos a partir. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Quizás usted se pregunta a qué se refiere esto, que tiene que ver con el tema siervos bajo autoridad del reino. Tiene que ver mucho porque Samuel fue el 14º juez, el último juez, y los jueces expresan el gobierno directo de Dios. Dios siempre ha querido tener un gobierno directo, la teocracia que se llama. Teos, Dios, Kratos, gobierno. El gobierno de Dios estaba expresado. En el principio lo quiso hacer con Adán y con Eva. El pecado trajo que esto no fuera así. Quiso continuar bajo otro tipo de pactos con el hombre, pero el hombre se echó a perder. El gobierno de Dios quería expresarse sobre toda la creación, sobre todo ser humano, pero el ser humano no quiso. Entonces el Señor dispuso un juicio universal, el diluvio, para restaurar su gobierno. Y este gobierno vino a expresarse a través de Noé y su familia. 8 personas que decidieron seguir el gobierno de Dios o el reino de Dios. Yo sé que algunos dicen directamente no dice esto, pero aunque no dice directamente, la actitud, la conducta, el contacto de Dios con Noé, las órdenes que le daba, nos habla siempre, como yo he dicho, de leyes del reino. Noé tuvo 3 hijos y sus hijos se fueron a fundar familias en diversas partes del mundo, pero ellos también acabaron por alejarse. Los semitas, los camitas, los jafitas se alejaron. Y como sucede muchas veces, el Señor, teniendo misericordia y mirando el corazón de algunos semitas, decidió entonces formar un pueblo. Para tal efecto llamó a un siervo llamado Abraham y hizo un pacto con él, y él le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y Abraham fue obediente y le fue contado por justicia en el reino de Dios. Hoy vamos a ver, es muy importante la obediencia. Ahora nosotros vemos que este hombre, del cual surgió una simiente, salieron 12 tribus. Esas 12 tribus, porque Abraham tuvo un hijo, Isaac, el único. Bueno, tuvo otro, Ismael, pero no el de la promesa. Y después de ello, Isaac tuvo 2 hijos, Esaú, Jacob y Esaú. Jacob es el patriarca de Israel, porque ese es el nombre que Dios le cambió. Y Israel vino a ser un reino de gente santa y de sacerdotes. El Señor quería establecer un reino a través de Israel. Pero Israel falló. De todos modos, el Señor en su misericordia seguía intentando a través de este pueblo, a pesar de su dureza, como algunos de ustedes son duros de corazón, pero el Señor está tratando con nosotros. Y, amado hermano, envió a este pueblo a Egipto. Allí en Egipto, bajo primero bendición a través de José, 30 años de bendición y 400 años de servidumbre, de esclavitud. Total,
Israel estuvo 430 años allá en Egipto. A través de ello Dios levantó a un siervo llamado Moisés, totalmente dirigido por Dios. Moisés estaba bajo, como siervo de Dios, estaba bajo la autoridad del reino. Dios le dio autoridad a Moisés y Moisés estuvo haciendo lo que Dios le indicara. En el reino Dios trata con nosotros. Moisés no surgió de la noche a la mañana. Primero Dios dejó que creciera secularmente 40 años. 40 años también le enseñó muchas cosas en el desierto, allá en tierra de Madián, con su suegro Jetro, o como usted quiera llamarle, tiene otros nombres. Y ahí él tuvo una experiencia. Hoy vamos a ver, en el reino Dios hace un llamado. Y le hizo un llamado y le entregó una misión. Moisés fue un hombre que tuvo una relación con el Señor, y eso es lo que es el tema de hoy, el propósito de hoy, que la autoridad viene de Dios y del Rey, y tenemos que tener comunión. Tuvo tal comunión con el Señor, Dios trató con él, le cambió de un corazón violento a un corazón lleno de mansedumbre y lleno de la presencia de Dios. Este hombre, totalmente dirigido por Dios, fue el que sacó a Israel de Egipto. En el reino, Dios nos hace libertadores. Bendito sea el Señor por ello. Y, amado hermano, sacó al pueblo y en contacto con Dios recibió mucha revelación de Dios. Hoy vamos a ver también eso, de que la fuente de la autoridad son dos cosas y queda totalmente probada. Es Dios mismo y la palabra. Y de esa manera tú vas a ser motivado aún a tener una mejor relación con Dios y una palabra, un estudio de la palabra más profundo para que tengas esa autoridad del reino. Él recibió palabra del Señor, de ahí vinieron los 10 mandamientos, toda la ley, todo lo que significa. Dios le hizo escribir lo que conocemos como el Pentateuco. Moisés es el autor del Génesis, de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Indudablemente la parte final de Deuteronomio probablemente fue escrita por Josué, que fue su seguidor y su discípulo. En el reino de Dios hacemos discípulos para que sean también gente que reciban autoridad de parte de Dios, de parte de la palabra, y están bajo autoridad en el reino. Y el pueblo de Dios continuó bajo la teocracia a través de Josué. Josué fue el que conquistó la tierra de Canaán. En el reino de Dios, Dios nos hace conquistadores. Dios nos hace victoriosos, Dios nos entrega un territorio, el territorio es de Él, pero tenemos la autoridad nosotros sobre ese territorio. Y Dios le dio a ser un conquistador a Josué, la teocracia siguió. Josué miró el corazón del pueblo, como hoy a veces miramos con tristeza el corazón del pueblo, que no quería ser un pueblo ni obediente, ni comprometido, ni fiel, que le gustaba jugar con las cosas del mundo, que le gustaba jugar con las costumbres de otras personas, de otros grupos, y que de esa manera, no teniendo la fidelidad que tenía Dios, Josué les dijo: ustedes están por salirse de esa fidelidad. No dejan de ser pueblo de Dios, como muchos no dejan de ser cristianos, pero están en la carne, están en el mundo, y Dios quiere que el siervo que está bajo autoridad tome una decisión. Tratar de dejar las cosas del mundo y tratar de dejar las cosas de la carne para vivir en las cosas del Espíritu. Hicieron un pacto aquella vez, y empezando por Josué diciendo: yo y mi casa, yo diría yo lo mismo, yo y mi casa serviremos a Jesucristo. Hoy sería bueno que por familias decidiéramos eso: yo y mi casa serviremos a Jesucristo. Y de esta manera Josué y su casa, sus hijos, sus nueras, sus nietos sirvieron al Señor Jesucristo, y nosotros debiéramos de hacer lo mismo. En el reino tenemos que buscar que hay un servir a Dios. En el reino, la palabra servir ahí significa adoración. En el reino de Dios, el principal servicio que le tenemos que dar a Dios no es como yo ser pastor, o ser hoy un maestro, o ser un apóstol, o ser un profeta, o ser un evangelista, que son los oficios básicos, sino ser gente que adore y dé culto al Señor.
En el reino de Dios lo más importante es que tú seas un adorador del Señor. Y la palabra serviremos ahí significa, nosotros nunca dejaremos de reconocer que tú eres Dios y nunca dejaremos de decir que como Dios eres el único que puede ser adorado. Hoy se hacen en muchos lugares festividades y tradiciones y la iglesia cristiana está contaminándose de esas tradiciones y de esos días y haciendo cosas que no debiera de hacer. En el reino de Dios, la exclusiva y el único objeto de alabanza y de adoración y de rendición y de reconocimiento que no hay otro Dios es Jesucristo, nuestro Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo es el mismo Dios y es lo que Josué pactó. Pero Josué sabía que el pueblo se quería desviar, que le gustaban las costumbres como hoy muchos. Ay, es que en aquella iglesia están haciendo esto del mundo. Pues se ve bonito. Es que los días de hoy, qué bonito, ¿verdad? Ay, felices Pascuas. ¿Felices Pascuas? ¿Ah? Y aquí está mi hermano Edgar y yo mucho con el hermano Gonzalo Vega. Luchamos muchísimo desde los años 70 y 80, luchamos muchísimo contra todo ese tipo de expresiones y costumbres, porque el pueblo en su ignorancia a veces ni siquiera sabe, hace rato he hablado con algunos hermanos, lo que significa la palabra Pascua y que Cristo nuestra Pascua ya fue celebrada y que ya no hay Pascuas, que ahora lo que tenemos es comunión con el Espíritu Santo y comunión con Cristo a través del Espíritu Santo. Entonces, y comunión con Dios a través del Espíritu Santo y del nombre de Cristo. Amén. Entonces, el pueblo se desviaba y querían pues hacer mezclas entre las cosas del mundo, las costumbres del mundo y la lucha con la teocracia, es decir, el gobierno directo de Dios fue muy fuerte. El tiempo de los jueces fue un tiempo de altibajos. En el reino de Dios a veces nosotros vemos muchos altibajos en el pueblo de Dios. Vemos altibajos aún en los propios líderes porque no quieren hacer la voluntad de Dios, porque la autoridad se recibe directamente de Dios, del Rey, y se recibe de la palabra, y entonces tenemos que hacer su voluntad, tanto lo que está directamente en la palabra, que no necesita explicación más que obediencia, como la que el Espíritu nos dé para que nosotros hagamos lo que Dios ha dispuesto. Y a veces en el reino de Dios no se está queriendo eso. Eso fue una lucha. Fueron 13 jueces en el libro de los jueces que el Señor trató de sostener el gobierno directo. A través de ellos Dios estaba dando los diversos órdenes y mandatos, porque le quiero informar, en el reino de Dios, Dios está vivo y sigue hablando. Hoy te sigue hablando a ti, ¿sí? Aunque no quede escrito en el Antiguo y el Nuevo Testamento, en los dos, en el canon hebreo ni en el texto Receptus, o sea, en la Biblia, queda en tu corazón y Dios sigue hablando, ¿sí? Entonces en el reino de Dios, Dios sigue hablando y Dios seguía hablando, pero nosotros vemos que el pueblo estaba arriba, estaba abajo, Dios tenía que traer juicios. En el reino de Dios nosotros vemos que Dios nos trata a través de juicios, porque justos y verdaderos son todos sus juicios. Y no nos gusta escuchar que hay juicios, pero los juicios de Dios sobre su pueblo son correctivos, no son condenativos. Usted y yo, si estamos en Cristo, aunque seas una cabra de pelo muy largo y con cuerno largo, amado hermano, y tienes a Jesucristo en tu corazón, el Señor por gracia te hace salvo. Pero eso no quiere decir que Dios no te va a tratar. Dios va a tener que tratar tu vida y corregir muchas cosas. En el reino de Dios, los juicios de Dios están a la orden del día. El libro de los jueces es un libro de alternativas donde Dios hablaba, Dios juzgaba, Dios levantaba a alguien lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo venía sobre ellos. En el reino de Dios ese va a ser el tema que nosotros vamos a tratar en el avivamiento de este mes de agosto. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios es espíritu y poder. En el reino de Dios es muy importante que el Espíritu Santo esté sobre nosotros. No que esté con nosotros, porque puede estar con muchos, aún con los impíos. No que esté en nosotros, porque puede estar a momentos declarando que nosotros somos templo del Espíritu Santo, sino que esté sobre nosotros, porque eso, hoy vamos a ver, nos permite cumplir un propósito divino. En el reino de Dios entonces estaban estos 13 jueces, fallaron, hubo alternativas, hubo unos jueces que cumplieron
con cosas muy carnales como Sansón. Sansón fue un juez muy lleno de Dios, muy consagrado desde el inicio, pero en el reino de Dios la unción, ¿sí?, no se hereda, ¿sí? La unción se recibe de parte de Dios. Y amado hermano, este hombre recibió mucho, pero hizo muchas cosas en la carne y finalmente tuvo que pagar con su muerte y cumplir el propósito divino en el reino de Dios. Y se cumple la palabra del Señor. Libertados hemos sido del pecado, dice Romanos 6:22, y hechos siervos de Dios, y tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y dice el 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, amado hermano, en el reino de Dios, Dios tuvo que tratar. A veces nos tiene que llevar hasta la muerte para que entendamos que fallamos como funcionarios del reino. Entonces, ahora sí entiende por qué tomé este pasaje. Dios trató de conservar la teocracia y levantó a Samuel, y Samuel entonces fue el último juez. El 13º juez es un gran símil de alguien ungido y que da lugar al Mesías, al único que es el Mesías, vamos a llamar el ungido por excelencia. Este es Jesucristo. Y nuestro hermano Samuel, en tiempos de apostasía, en tiempos en que no había visión, en que no había palabra, en que no había obra del Espíritu, Dios lo levantó como sacerdote, como juez y como profeta. Son tres de las cosas que también reúne Jesucristo, pero nuestro Señor es Salvador, es Rey, es Dios, es Señor, es más que Samuel. Entonces, Samuel era un siervo de Dios bajo la autoridad del reino. El Señor quería que se conservara el reino y fue el último juez en donde el pueblo que Dios había designado, que venimos hablando desde Abraham, era el que debiera de expresar el deseo de que Dios gobernara sus vidas, que el gobierno de Dios estuviera sobre sus vidas y que el reino de Dios fuera expresado a través no de uno, sino de todo el pueblo. Es hoy lo que estamos queriendo. Quisiéramos, ¿verdad?, que después de estos mensajes que hemos tenido, que ha sido encadenado por mucho tiempo en los estudios y en los seminarios, y que este seminario seguirá siendo así durante este año, usted salga motivado para que en lo individual y en lo matrimonial, en lo familiar, pueda decir: quiero el reino de Dios en mi vida, quiero que el Señor gobierne mi vida. Esto va a significar un compromiso, va a significar una separación, va a significar muchas bendiciones, muchos agregados, pero va a significar muchas cosas que usted tiene que abandonar, no por prohibición, sino porque usted está en el reino de Dios bajo la autoridad del Rey. Y entonces hay cosas que no nos conviene hacer, no hay cosas que no son lícitas, como dice la Escritura. Entonces, eso es lo que Samuel estaba haciendo. Y era un hombre de tal autoridad. Ahora sí, después de esta tremenda introducción, disfrute. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Había una plena seguridad. Samuel estaba diciendo: yo estoy ungido. Él se los comprueba capítulos más adelante, y allá por el capítulo 11 les dice: yo fui ungido por el Señor. Y yo tengo la autoridad del Señor, yo tengo la autoridad, ¿sí? Para efectos de entendimiento, aunque es muy difícil separar el poder de la autoridad tiene un respaldo de poder, la autoridad viene por el nombre de Dios o el nombre de Jesucristo, y el poder viene por el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, nada más para efectos de que usted pueda formar algún concepto en su mente y en su corazón. Y él dice: tengo el poder, tengo la unción, tengo del Espíritu, pero tengo la autoridad. Yo soy un siervo de Dios en el reino bajo autoridad. Y tengo tal autoridad, ¿sí?, que uno, los estoy invitando a que se congreguen. Y dos, les estoy diciendo que yo voy a orar por ustedes. ¿Y saben qué? ¿Cuál va a ser el resultado? Que tengo tal autoridad y uso con tal trascendencia el nombre de Dios. En ese caso era el nombre de Jehová, nosotros usamos el nombre de Jesucristo, es lo mismo. Amado hermano, dice que van a ver un resultado. Que van a ver que tengo tal autoridad,
que Dios me oye. Que van a ver que tengo tal autoridad que hago que la mano de Dios se mueva a favor del pueblo. Que van a ver que tengo tal autoridad que el brazo de Dios es extendido y nosotros vamos a tener la solución a este problema. Voy a cambiar porque directamente dice, van a tener la solución a esta guerra. Que tengo tal autoridad y al orar que Dios les va a dar la victoria. Y que la derrota que sufrieron va a quedar atrás en el pasado y en el olvido con una victoria gloriosa que el Señor les va a dar por mi oración. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren una oración así? Bueno, hay unos 8 o 9, los demás pueden arrepentirse de sus pecados. Muy bien, entonces ya disfrutó y vemos por qué tomamos siervos bajo autoridad, porque algunos al leer este pasaje dirían, aquí hay un tema de Samuel, de que es profeta, juez y que es sacerdote, y aquí hay un tema histórico, y aquí hay un tema de oración, pero ¿dónde está lo del reino? No lo dice directamente, pero realmente él era todo un siervo bajo autoridad en el reino. Lo voy a tomar como ejemplo junto con otros. No puedo tomar a todos los siervos que hay en la Escritura. Tendría yo que ir desde Abraham, desde Jacob, desde Isaac, desde Moisés, y me quedaría yo nada más en citar a todos estos campeones que tuvieron autoridad del reino. Entonces, se ha llegado la hora de un cambio genuino. Se ha llegado la hora en que este cambio genuino sea un cambio radical en cada siervo y en su ministerio. Distinga, ser servidor o ser siervo habla de la persona. Ministerio habla de la misión y de las funciones y de la posición que Dios te ha entregado. Porque a veces se confunde esto. Y este cambio genuino y radical en cada siervo y su ministerio, es decir, en la persona y en la posición y función que desarrolla, es recibiendo la autoridad que necesitamos. Vamos ahora al Nuevo Testamento. No pierda, por favor, la atención, y vamos ahora al Nuevo Testamento, a Marcos 6:7. Y dice la Escritura así: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y fíjese bien, dice, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Sí? Y luego dice el 12 y 13, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Entonces, yo estoy hablando de recibir la autoridad que necesitamos. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué predicaban? Predicaban el evangelio del reino. Porque eso está dado en otros evangelios, como en el de Lucas, el Mateo, hablaban de que el Señor estaba predicando el evangelio del reino y ellos también. Nosotros tenemos hoy que completar. Cuando tú le hables a alguien de Jesucristo, le estás predicando no nada más a Jesucristo, estás predicando lo del reino. Estás predicando lo del rey y estás predicándole que algún día él tendrá que ser un hijo de Dios, se va a ser un súbdito, y que algún día este reino se va a expresar en todo lugar, en los cielos y en la tierra. Eso es lo que tienes que hablarle hoy a la gente con respecto. Pero nosotros vemos que ellos, ¿qué cosa? Este no está siendo el modelo de autoridad que nosotros tenemos en las iglesias. Porque vamos a ver cuáles eran las 3 funciones que hacían. Lo primero que el Señor les dijo, les voy a dar autoridad sobre el reino de enfrente, o sea, sobre el reino de las tinieblas. Y les dice que les dio autoridad, ¿para qué? ¿Para echar qué? Fuera demonios. Y amados hermanos, una de las cosas que hoy está siendo omitida en la iglesia cristiana es eso. Las iglesias cristianas hoy no quieren que haya experiencias de echar fuera demonios, porque son experiencias para muchos desagradables, pero para el que tiene autoridad en el reino es la manifestación
de decirle al reino de enfrente, al reino de las tinieblas, que hay un reino superior y que hay un hombre superior. Algunos dicen, pues a mí en mi iglesia no pasa nada. Pues no pasa nada porque no estamos siendo siervos bajo autoridad. Lo primero que les dio fue eso. Y nosotros hablamos, yo sé que hay muchas excusas. Es que eran los 12 apóstoles, es que luego se los dio a los discípulos en Lucas capítulo 10, pero era el tiempo en que estaba Jesucristo. Ahora ya no hay que echar fuera demonios. Pero yo les voy a decir algo, las enfermedades psiquiátricas o psicológicas están a la orden del día. Y la iglesia cristiana no está haciendo nada. Cuando muchos de los asuntos no tienen que ver con un daño físico en el cerebro, sino tienen que ver con un daño espiritual en el alma y en el espíritu de la persona. Ciertas conductas se resolverían de inmediato sin necesidad. Yo no estoy en contra de ninguna manera con la educación secular y con la ciencia, pero yo les digo, arriba de la educación secular y arriba de la ciencia está la autoridad del reino. Y muchas cosas serían resueltas si nosotros tuviéramos la autoridad del reino. Pero no me quiero entretener, si no, no voy a acabar. En este día es mucho material lo que tenemos. Son 3 cosas que el Señor les dijo. Echar fuera demonios. Luego dice que predicaron el arrepentimiento para salvación, o sea, el evangelio del reino. Y luego dice que ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Apague su celular porque se mete ahí. Bueno, entonces, amado hermano, sanaban a los enfermos. Entonces, otra de las cosas que hoy la iglesia está muy necesitada, la sanidad de los enfermos. La ciencia ha avanzado mucho. Cuando yo era niño, pues había ciertas enfermedades. Pero hoy es una gama de enfermedades terrible. ¿De dónde salió tanta enfermedad? Como Dios diciéndole al hombre, entre más ciencia tengas, más enfermedades voy a enviar. Y pues vas a tener esta. En el siglo XIX no se sabía grandes cosas del cáncer. El cáncer es una enfermedad del siglo XX. Y luego al final del siglo XX no se sabía del SIDA. El SIDA es una enfermedad del siglo XX. Y así, amado hermano, hoy yo me quedo maravillado, ya no solo porque a muchas enfermedades les dan el itis y el is y otros síndromes, o como le llamen, le dio síndrome de esto, le dio síndrome de aquel, y de todos modos andas enfermo. Y dice que ellos ungían a los enfermos con aceite y los sanaban. ¡Qué rápido!, ¿no? ¿Por qué usted no recibe así de rápido la autoridad de Cristo? ¿No hemos dicho que Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Entonces Dios nos está levantando y el llamado es de Jesucristo y eso lo vamos a ver adelante. Pero si el Señor me está llamando y me está diciendo, yo quiero que seas mi siervo. Sí, Señor, quiero ser tu siervo, pero me gusta predicar nada más, ¿eh? No me vayas a poner a echar fuera demonios. No hagas que en mis cultos sane, ore y unge a los enfermos. Aquí a veces los ungimos, a veces por la imposición de manos. Hay 2 maneras de sanar, hasta tres maneras de sanar a los enfermos. ¿Sí? En el nombre de Jesucristo, con la autoridad de Cristo. Ungiéndolos con aceite, ¿sí? Y la otra manera es poniendo manos, porque así dice, pondrán las manos los enfermos y sanarán. Pero también se puede dar la orden de fe, como Dios la dio en el caso de la sirofenicia, como Jesucristo la dio en el caso de la sirofenicia, como Jesucristo la dio en el caso del siervo del centurión. Siempre, a veces había, ¿sí? Hay otras maneras cuando usted tiene fe, ¿sí? De sanar, y esto lo vamos a ver.
Cuando usted no necesita que haya ningún siervo que le pronuncie palabra, que le ponga las manos, que le unge con aceite, sino que usted cree que el Señor Jesucristo está lleno de un poder sanador y extiende su mano y toca su manto y su borde y dice, soy sano. Y eso pasa también. Esa es la manera en que somos sanados. Pero la mayoría de los cristianos estamos azotados y la iglesia cristiana está azotada de las enfermedades. Un chorro de mocosos, un chorro de tosigientos, males en las vías respiratorias, males estomacales, deficiencias físicas. Bueno, ¿qué clase de pueblo está haciendo? No habría un cambio si nosotros fuéramos siervos con autoridad. Yo le ruego mucho a Dios. Me levanto en las madrugadas y estoy aquí siempre diciéndole al Señor, Padre, no merecemos nada, yo no merezco nada, los hermanos no merecen nada, hay mucha cabra en mi congregación, en la de Madina ahí no hay, en Unidad Morelos no hay, pero en mi congregación, o sea, hablo de la de aquí de Naucalpan, tengo mucha cabra, mucho hermano desobediente y rebelde y necio, pero Señor, ¿qué tal si por tu misericordia lo sanas? ¿Qué tal si usas a este siervo con autoridad? Porque ustedes creen que todos los que sanó Jesucristo y los que sanaron los discípulos y apóstoles se la merecían. Pero el Señor quisiera una iglesia transformada. ¿Qué pasaría? Es indudable, ¿verdad?, que estar en la autoridad del reino es peligroso. Porque hay mucho cristiano ahora que en cuanto a la autoridad que está respaldada por el poder de Dios se manifiesta en la iglesia y dicen, ya me voy. Este culto no estuvo bonito, echaron fuera demonios a 2 personas, estuvo horrible, se tiró la persona, echó espumarajos, salió y vomitó y todo. ¡Qué horror de culto! Yo diría, bendito Dios, tu nombre está siendo puesto aquí, tu poder, alabado, te alabo, Señor, que no dejes entrar aquí ningún endemoniado aquí a la congregación. Y si entra, como en la sinagoga, Jesucristo agarró y dijo, estaban en su culto los judíos en la sinagoga, quiere decir congregación en la congregación, y el Señor dice, este está endemoniado, en el nombre de Jesucristo le ato sus demonios. ¡Uy! Se manifestó el demonio. Y entonces, ¿qué dijeron a Jesucristo? Ya no regreses, ¿no? Ya no vengas. Hoy en muchas congregaciones pasa así. A mí me sucedió que un día vino como 20 personas de familias conectadas. Y ese día hubo una liberación de demonios. Ese día entraron, ese día se fueron. Y dijeron, qué horrible que haya un culto en donde el pastor Ernesto echó fuera demonios. Yo dije, qué glorioso estuvo la autoridad del Señor aquí. Y liberó ese endemoniado. Y luego, ¿verdad? Hay mucha gente que las iglesias ahora, pasen los enfermos. Señor, mire, voy a ser sarcástico. Te damos gracias por todos nuestros enfermitos. Consérvalos con su gripa, con su catarro. Consérvalos con sus diarreas. Señor, pero tú estás con ellos. Hágase tu voluntad, Señor. Pues así quieres que todo el pueblo ande chueco y adolorido y todo. Gracias, Señor. Hermanos y los hermanos, ay, qué bonito ora el pastor. Y acá atrás un letrero del Espíritu que dice, siervo sin autoridad. Dejo el silencio, predica más que las palabras. Pero eso sí, si oramos y la gente se cae y todo, y sana la gente, ¿verdad? Y todo, ya me voy. Me espantó eso, hermano. Aquí hubo una familia que estuvo ahí y ese día hubo muchas manifestaciones del Espíritu, la gente fue sanada, caí, hubo milagros y así entró la familia, nomás veía que movía ya la cabeza y se aguantaron todo el culto, pero dijeron, ¿a qué hora se acaba esto? Porque ya tengo ganas de irme. Pero la gente no aprecia la autoridad de un siervo que está bajo la autoridad del reino. Vale la pena, hermano, vale la pena. Este mundo está necesitado, la iglesia está necesitada. ¿Y qué estamos haciendo los siervos sin ninguna autoridad para predicar el evangelio del reino? Yo lo estoy predicando ahorita para echar fuera demonios, para, amado hermano, aparte de ello, sanar a los enfermos, que esa es una de las situaciones, condiciones más graves que tiene toda esta humanidad.
¿Va usted a hacer algo? Yo quiero hacer algo. Y estamos en la introducción, imagínense todavía todo lo que falta. Queremos aprender que la autoridad de un siervo procede de Dios y de la comunión con su rey, ya lo venimos diciendo. Vamos ahí a regresar al segundo libro de Samuel, precisamente lo que les decía que Samuel dijo, capítulo 12, versículos 7 y 8. A ver si estoy bien. Les dije segunda de Samuel, ¿verdad? No, entonces estoy equivocado en el comentario que hice hace rato. Ese se refiere a David. Vamos a ver qué dice de David. Segundo de Samuel 12, 7 y 8. ¿Sí? Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel. ¿Quién ungió a David? Dios. Y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel, o sea, tú eres el rey, te di la autoridad y el poder. Y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Esa es una promesa muy hermosa. Cuando nosotros como siervos nos rendimos totalmente al Señor y le dependemos de Él y queremos su poder y su autoridad, Dios nos va a ir añadiendo más. No conforme al hombre, sino conforme a Dios. Muy bien, entonces este es David. De Samuel, pues es indudable, ¿verdad? Que ya lo hemos visto, pero vamos a comprobarles a ustedes rápidamente. Samuel, el capítulo 12, primer libro de Samuel, lo estábamos viendo en el estudio del miércoles, y mire lo que dice Samuel, lo que habla Samuel en dice ahí, vamos a ver el versículo, el capítulo 12 del primer libro de Samuel, aquí está, en el versículo 5, y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo. ¿Quién había ungido a Samuel? El Señor. De que no habéis hallado cosa alguna en mi mano, y ellos respondieron así es. Estaba dando testimonio de que el siervo de Dios que tiene autoridad en el reino es un siervo limpio, es un siervo que hace las cosas rectas, no impecable, pero recto. Muy bien, entonces hablamos de Samuel, y vamos a hablar por excelencia a Jesucristo. Juan, muy conocido ese pasaje, nos lo sabemos algunos de memoria, 17, versículo 2, para que veamos del Antiguo y del Nuevo. ¿Cómo le has dado potestad? La palabra potestad es eusia, y luego lo vamos a ver adelante, quiere decir autoridad. Si usted puede cambiarle, ¿cómo le has dado autoridad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste? Le está hablando el Padre a Jesucristo y le está diciendo que le ha sido dada autoridad sobre toda carne. Eso es que el Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de un siervo bajo autoridad en el reino, especialmente como el Hijo del Hombre, porque Jesucristo cubre tanto la expresión humana, porque Él estuvo en condición de hombre, como la condición de Dios. Jesucristo es Dios y fue perfectamente hombre. Actualmente está totalmente como Dios, como Hijo del Hombre, cumplió su obra de salvación. No voy a explicar más de eso, pero es Jesucristo. Vamos a ejercer como siervos esa autoridad delegada. La autoridad es delegada, no es de usted, en beneficio del pueblo de Dios. Esto lo venimos diciendo. Nosotros vemos cómo Samuel estuvo a favor precisamente del pueblo. Yo empecé leyéndoles la oración que hizo Samuel y les dije que tuvo un gran resultado. Vamos a ver nosotros cuál fue el resultado. ¿Cuál fue el resultado? Se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 7, del 9 al 14, y voy a leerles. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Un siervo de autoridad en el reino es oído por Dios. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car.
Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. El famoso Ebenezer, piedra de ayuda quiere decir. Y así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. ¡Wow! ¡Qué oración, hermano! De una persona que la hace bajo la autoridad del Señor. ¡Qué oración, hermano! Habían sido, usted lea antes, habían sido derrotados, habían sido avergonzados. Cada día los filisteos ampliaban más su territorio. Pues aquí el Señor dice que tronó contra ellos, en el reino el Señor nos da la victoria, hace rato lo decíamos, nos da el triunfo sobre nuestros enemigos, y no solo ello, sino que aparte de recuperar el territorio de Israel, les quitaron territorio a los filisteos. Ecrón y la otra ciudad, ¿verdad? Que dice aquí, dice Ecrón y Gat, hasta Gat, eran ciudades de los filisteos. Y dice, no solamente, sino como te hacen en el mercado, ¿verdad? Sobre ruedas, su pilón, ¿sí? En el reino tenemos un Dios del pilón. ¿Y cuál es el pilón? Dice, y les puso paz hasta con los amorreos, o sea, con los que no podían correr, que vivían con ellos, tenían paz todo el tiempo del siervo Samuel. Vean la importancia de la autoridad que tiene un siervo bajo el reino. Trasciende su oración. Y no solo para un momento o para resolver una situación dada, sino esa oración trasciende en el tiempo. ¿Cuántos quieren una oración así? Que digan, oré y la oración sigue funcionando años después. ¿Cuántos alaban al Señor? Muy bien, entonces estamos hablando de Samuel, muy bien, y fue a favor de Israel. Vamos ahora con David. Segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 13. Tomé estos dos porque pues son muy conocidos, y dice así: así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. Parece muy sencillo eso. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Cuando siempre los edomitas les habían hecho la vida de cuadritos, y cuando se quitó este siervo bajo autoridad, se las volvieron a hacer de cuadritos. En el tiempo del cautiverio, los edomitas se burlaron de los israelitas cuando fueron llevados por Nabucodonosor. Vean ustedes, y ahora eran siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Ese es un siervo bajo autoridad. Lo que nos está diciendo el Señor: no vas a dejar de tener problemas. No vas a dejar de tener dificultades, no vas a dejar de tener adversidades, pero en todas te voy a dar la victoria. ¿Cuántos cristianos estarían así? Récord de David, no sé cuántas victorias, 0 derrotas. Ya muchos boxeadores la quisieran. Dice Joab, bueno, dice, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba, mire algo muy importante, ¿sí? Justicia y equidad a todo su pueblo. La justicia es lo que debes hacer, y la equidad es darle a cada quien lo que merece. Porque a veces somos justos, pero no somos equitativos. Soy justo, ¿verdad? Hago lo que debo de hacer, pero hay alguien que le está echando más kilos. Hay alguien que está haciendo algo más. Sé equitativo, dale más. Esa es la ley del reino. Al que tiene, se le da ¿qué? Más. Y al que no tiene, por flojo, le será quitado. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver a Jesucristo. Ahora es muy precioso el caso de Jesucristo. Varios. Juan 14:6, ¿qué dice? Usted lo conoce. Y Jesús le dijo a Tomás el Dídimo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Entonces vemos qué autoridad del Señor. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida,
y Él es el verdadero pontífice. Nadie viene al Padre si no es por Él, ¿sí? Y vamos a ir a otro muy conocido, Juan 20:31, que es realmente el resumen del tema del Evangelio de Juan. Si usted quiere saber de qué habla el Evangelio de Juan, aquí está. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, es el Mesías, es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, Él nos da vida y vida en abundancia desde aquí y nos da la vida eterna. Y Hechos 10:38, muy conocido, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Tenemos a ese Jesucristo que también es el mayor ejemplo de alguien que ejerció una autoridad delegada en beneficio del pueblo mientras él estuvo en esta tierra como hijo del hombre. Hoy lo sigue haciendo como Dios, pero como hijo del hombre, como hijo de Dios lo hizo cuando estuvo en esta tierra y nos dejó el ejemplo. Vamos ahora a ver la fuente de la autoridad. Ya venimos hablando que es Dios y es la palabra, ¿sí? Vamos a mirar por qué la fuente de la autoridad es Dios. ¿Qué fundamento nos da la Biblia? Muy fácil. Hay dos pasajes que nos da el Nuevo Testamento. Uno en Deuteronomio capítulo 4, versículo 39 y Josué 2:11. En ambos pasajes se nos deja bien claro por qué nosotros tenemos que reconocer que la autoridad viene del soberano. Y dice el 4:39, aprende pues, o sea, ¿a qué veniste al seminario? Aprende pues. Hoy, no lo dejes para mañana, es hoy. De aquí sacó Fox esa necedad que decía hoy, ¿sí? Y reflexiona en tu corazón, o sea, hoy, aprende hoy y reflexiona en tu corazón. ¿Qué quiere Dios que reflexiones y medites? Que Jehová es Dios, ¿a dónde? Arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Y qué? Y no hay otro, ni en Iztapalapa. Y eso que aquí hay varios de Iztapalapa. Y saben a lo que me refiero. Saben a lo que me refiero. No hay otro. ¿Quién entonces tiene toda la autoridad? Si Él es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Vamos a ver que cuando hay un testimonio de un hombre que está bajo autoridad, en este caso fue Josué, y que traía un pueblo bajo la autoridad del reino, ¿qué dijeron los que no creían? ¿Qué dijeron los impíos? Vamos a Josué, capítulo 2, versículo 11. Oyendo esto, les dice Rahab, en ese tiempo todavía era impía, pero ya estaba por convertirse. Ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. O sea, porque ustedes son gente bajo autoridad del reino. Tú, Josué, eres gente bajo autoridad del reino. Ustedes, estos dos espías, están bajo la autoridad del reino. Y dice ahí, porque Jehová vuestro Dios, o sea, no es mío, dice, es de ustedes, ¿verdad? Es mi Dios, Jesucristo es mi Dios, Jesucristo es mi Dios. Ah, bueno, 1, 2, ya tenemos 2. Amén, eso. Reaccione, aprenda y reflexione. Porque Jehová vuestro Dios es Dios, ¿qué? Arriba en los cielos y abajo en la tierra. Va a llegar el momento en que aún la gente impía, cuando mire ciertas cosas, va a tener que reconocer que solo hay un Dios, no hay otro. Y que es arriba en el cielo, abajo en la tierra, y que la autoridad está en Él. Eso es lo primero que quiero dejar fincado. Pero vamos a ver ahora Daniel 2:21, muy conocido. Este pasaje lo hemos aprendido aquí en la memorización de textos y es muy interesante este pasaje porque él habla que quita reyes y pone reyes. Esa es la parte que quiero tomar con ustedes. Ya voy llegando, nomás que me pasé. Ezequiel, después sigue Daniel por casualidad. Dice, Daniel 2:21 dice, Él muda los tiempos y las edades. ¿Qué dice? Quita reyes y pone reyes. Si Él quita reyes y pone reyes, ¿con qué autoridad lo hace?
Pues con la de él. Así es que si usted tiene problema con el que está siendo el rey o el presidente o no sé, o la reina o el primer ministro, pues ore a Dios, dile, Señor, yo no estoy de acuerdo con él, quítalo. Si la voluntad de Dios es quitarlo, lo va a quitar. Si es que tú estás de tal color, el Señor dice, tú estás pintado de tal color, no lo quito porque yo soy Dios y tú estás de tal color. Entonces, el Señor no quita a tu gusto, quita al que él quiere y pone al que Él quiere. 37 de ahí mismo. Y dice ahí, tú, oh rey, hablando a Nabucodonosor, que era el primer emperador, el primer imperio, eres rey de reyes, sí, o sea, te crees muy salsa, ahí te voy. Porque el Dios del cielo, que es a Nabucodonosor, dice, te ha dado reino, poder, fuerza, majestad, 4 cosas que el Señor da cuando delega su autoridad. Fíjese y velo disfrutando, te da el reino, te da el poder, o sea, te da un territorio, te da el poder, te da la fuerza para que no te canses y te da la majestad. ¡Qué barbaridad! Pero vamos a seguir leyendo. Entonces a Nabucodonosor Dios le dio todo eso, pero él se creía como muchos, no, Dios, ¿quién tiene la autoridad como yo? Pues te voy a mandar un cáncer y te mueres. Para que sepas quién tiene la autoridad. 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, llaves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio, también te da el dominio, aún sobre las enfermedades, sobre muchos reinos. Sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. Le estaba explicando, pero después al ratito le dice, pero como no lo reconoces, pues ahora te voy a enseñar lo que puedo hacer contigo, aunque seas el emperador del imperio más grande de aquel tiempo, te van a mandar al psiquiátrico, o sea, te van a mandar a la antigua Castañeda, o sea, te vas a quedar loco por 7 años, para que le andes, ¿sí? Y eso que era Nabucodonosor. Vamos a ver Daniel 4:32. Entonces ya nos quedó claro que Él nos entrega o nos quita la autoridad y la posición. Esa sería la idea aquí. Daniel 4:32. Y dice así, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas. Oye bien, ¿hasta cuándo, hermano, quieres? Que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. ¡Qué autoridad! Y a Nabucodonosor, y mire nada más todo lo que le dijo. Le dijo que lo iba a arrojar entre los hombres, ya no va a estar entre ellos. Le dijo que era una bestia. Por algunos que se ofenden a veces en mis predicaciones, no seas bestia, hermano. Pues miren nomás aquí. Luego dice, como buey te apacentarán. No, hermano, no me diga esas cosas. ¿Sí? Y aparte, 7 tiempos bien loco, ¿verdad? 7 años loco, hasta que reconozcas que el Altísimo es el que te ha dado la autoridad. Y te informo algo más, Nabucodonosor, yo se la doy a quien quiero. ¿Y por qué ese hermano tiene más autoridad? ¿Qué te importa? Dios se la dio, ¿qué te importa? Glorifica a Dios. Y si quieres autoridad, busca al Señor. Él se la da a quien quiere. ¿Por qué tiene tanta autoridad Slim? ¿Qué te importa? Da gracias a Dios porque mantiene 180,000 hogares, nada más. Bueno, y a veces nos quejamos. Él sabe por qué. Porque si a ti te dieran los de Slim, te lo gastabas en Acapulco en estos días. Daniel 5, 21 al 23. Daniel sabía muchas cosas del reino. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses, órale, no sea asno, ¿sí? Fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció
que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Órale, ¿qué le parece la autoridad que tiene nuestro Dios? Dije que hasta el 23, ¿no? Y tú, su hijo Belsasar, o sea, le está diciendo, mira lo que le hice a tu abuelo. Le dijo hijo, pero era su abuelo, ¿sí? Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Que la autoridad no te haga soberbio. Sabiendo todo esto, es decir, bueno, e hiciste traer delante de ti vasos de la casa, o sea, profanó cosas sagradas. Y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Órale, hay aquí algunos políticos que están en el banco de los juzgados. Que Dios tenga misericordia. Vamos a ver ahora, sé humilde y no te ensoberbezcas por la autoridad recibida. Reconoce que Dios da todo. Detrás de cada dominio está la autoridad soberana de Dios. No tengas en poco. Vamos ahora, segundo libro de Samuel, regresamos, ¿sí? Aunque nomás lo voy a citar porque ya lo leímos, 12, 7 al 8. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el Señor le dijo que le había dado la autoridad y el dominio sobre todas las cosas a David. Dios te entrega esa autoridad, pero es la autoridad soberana de Dios. Pero David la tuvo en poco. Más adelante, Natán le estaba hablando, le dice, la tuviste en poco. Vamos a leer un poquito más el segundo de Samuel 12, ya del 8 en adelante, para que usted y yo nos gocemos lo que el Señor dijo. Ya, es 12, ¿verdad? No 7, me estoy confundiendo. Sí, entonces les dije 12, 7 y 8. El 9 dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y ya nos habla de todo el pecado con Betsabé y la muerte de Urías Eteo. Usted conoce esta historia. No tenga en poco lo que Dios le ha entregado. Si le ha entregado dominio, si le ha entregado mayor autoridad, sea usted humilde, no se ensoberbezca como Belsasar. La autoridad, lo que Dios le estaba diciendo aquí a David, no te he dado autoridad para pecar, Porque yo hablé con unos siervos de Dios y me dijo, no, es que yo tengo tal unción, tal autoridad, que yo puedo cometer ciertos pecados. No me digas. Entonces no has leído a David. La autoridad que Dios nos ha dado, si tienes poca, mucha o excelente, Dios te la da, pero no para que peques. Nos pega duros a los que estamos en una posición. El Señor dice, bájale, Si no perdonó a David, ¿crees que te va a perdonar a ti? Dicen, no, pues yo estoy exento. Ah, sí. Es que yo ya traigo bula de allá del Vaticano, me dieron bula, ya no hay problema. Pues delante de Dios, no. Muy bien. Entonces, detrás de cada dominio está la autoridad soberana de Dios, no la tengas en poco. Él es el que te entrega el control y la influencia. Él te entrega el territorio donde moras, pero también te lo quita. Y eso va para todo el pueblo. Este pasaje me dolió muchísimo. ¿Quiere ir conmigo? Lo acabamos de estudiar y no me había yo fijado, porque hace poco estudiamos el libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 5. Dios luchando, ¿verdad?, para que el pueblo regresara al gobierno de él. Te entrega territorio, pero te lo puede quitar. Dice, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. Esto es lo que le decían los profetas. Y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Pero ya en adelante dice del 7, pero si no me oyen, se las quito.
A mí me ha tocado ver hermanos que Dios los prosperó muchísimo económicamente. Les dio autoridad y los bendijo. Pero no fueron obedientes a Dios. Pero, amado hermano, no oyeron a Dios, sino a veces usaron esos bienes para cosas que no agradan al Señor. Dios les había dado una tierra, Dios les había dado seguridad en esas moradas, y de repente Dios les quitó todo. Usted no crea que nomás fue al pueblo de Israel que les quitó, porque les quitó la presencia, les quitó el templo, les quitó la ciudad, les quitó el territorio, les quitó todo. No llegue a ese extremo. Dios te ha entregado autoridad, y en la autoridad siempre te entrega un territorio. Les había entregado este territorio, pero ¿sabe qué? Se los quitó. Algunos nos podemos pensar aquí, no, a mí Dios es misericordioso, esas iglesias que predican la gracia grasosa, no, la gracia de Dios, tú síguele, no te va a quitar nada. Pues si no te quita nada, te quita la vida, como vimos. Amado hermano, porque el Señor dice, a través de la muerte te eliminé. Y ahora lo que tú, como le dijo a Rico, ahora lo que tú guardaste lo va a disfrutar otro, no tú. Qué tremendo, hermano. Tengamos mucho cuidado con lo que Dios nos entrega. Dios nos ha dado bendición, pero si nosotros despreciamos la autoridad del Señor, del reino, y la mal usamos, el Señor dice, y si no andamos en caminos que a Dios le agrada, fíjese aquí que no es el juicio del pastor, qué bueno, ni el juicio de ningún otro siervo. Estos son juicios de Dios. Y a mí me duele mucho, yo puedo platicar con nombre y con apellido, gente que yo vi así, muy arriba, y que ahora le fue quitado todo. A algunos no les quita todo, a algunos les quita parte. Pero tengo casos en donde les ha quitado todo. Pero ¿qué tal, verdad? Cuando fue así, no fueron fieles en los diezmos, no obedecieron al Señor, andaban en diversiones, andaban en lugares que no debieran andar, y pues de esta manera, amado hermano, el Señor nos está diciendo que tengamos cuidado. No se ponga triste, como que dice, ay Señor, no me vayas a quitar esto. Vamos a dejar ahí, hasta aquí usted ve que Dios tiene toda la autoridad y que Él quita y pone y da y cambia posiciones y te quita territorios y dominios y todo. Es Dios el que lo hace. Si algunos dicen, pues hasta ahora no me ha quitado nada, bueno, síguele jugando al ruso, a ver si es cierto. Vamos a ver. La palabra es muy importante. Con respecto a la palabra no les voy a dar mucho, ¿sí? Esa es la otra fuente de autoridad. Y hay un texto que usamos para la invitación y que por eso lo tomé. Primer libro de Samuel 3:19. Vamos a ver por qué Samuel, aparte de que Dios lo ungió, tenía autoridad. Dice, y Samuel creció como yo quiero que usted crezca hoy. Hablando espiritualmente. Y Jehová estaba con él. Yo quiero que la presencia de Dios esté con usted. O sea, vean, estaba en crecimiento, tenía la presencia de Dios, estaba Dios con él. Pero vean la actitud de Samuel. Y no dejó caer a tierra, ¿qué? Ninguna de sus palabras. Ninguna. Él sabía que la palabra de Dios era importante. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, hermano. Y él no dejó caer ninguna palabra, estaba tomando autoridad. Cuando tú aprendes una palabra, cuando tú la guardas en tu corazón, cuando tú la pones por obra, tú estás ejerciendo autoridad. Muy bien. Jeremías 1:4-10. Vean nomás lo que hizo la palabra con Jeremías. Es muy conocido este pasaje, es el llamamiento y la misión de Jeremías. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí. ¿Qué vino a Jeremías? Palabra, diciendo, mire todo lo que le dijo, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué. Miren nomás la autoridad de Dios. Te di por profeta a las naciones, te di autoridad, ¿sí? Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Siempre le damos excusas. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú.
O sea, vea la autoridad. Te hice profeta, te voy a enviar y dirás todo lo que te mande. Vas a hablar todo lo que yo te mande. No es tu palabra, es la mía. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y cumplió Dios, porque Jeremías no fue tocado ni por Nabucodonosor. Al contrario, el capitán Nabuzaradán lo protegió. Y él no murió por alguna cuestión de guerra o por una espada. Él murió, no nos dice la escritura, en Egipto. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Vea nada más el Señor. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¡Qué autoridad! Mira que te he puesto en este día, mire nada más que autoridad. Y a veces no usamos, nos quedamos cortos en la autoridad que Dios nos ha dado. Le dijo a Jeremías, te he puesto sobre naciones, órale, y sobre reinos. Te he dado autoridad para arrancar, y para destruir, y para arruinar, y para derribar, y para edificar, y para plantar. ¡Wow! ¡Qué autoridad le estaba dando al profeta y a Jeremías! Y era un niño. Algunos aquí hay jóvenes, aquí dirán, yo estoy joven no como aquí el niño que tengo enfrente, yo soy niño, a mí ni diga, porque qué tal si el Señor se le viene encima y le dice, órale, tú para ahora. No se preocupe, también a los viejitos nos quiere dar autoridad. Gloria a Dios. Por si algunos dicen, entonces nada más a los niños, no, lo que pasa es que aprovechó más tiempo, pero usted todavía tiene kilometraje y pídele la autoridad a Dios. Estamos jóvenes y bellos, como yo. Vamos a ver a Habacuc. ¿Sí sabe dónde está el libro de Habacuc? ¿Sí lo tendrá su Biblia? Busque, si no, búsquelo. Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum. Todos esos libros los tiene mi Biblia, no sé la suya, ¿verdad? Pero la mía sí. Capítulo 2, versículos 2 al 4. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. O sea, la palabra de Dios siempre se va a cumplir. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Por eso muchas cosas no recibimos por orgullo. Mas el justo por la fe vivirá. Usted está aquí por un monje loco que se llamó Martín Lutero y que un día repitió este texto yendo en el Vaticano en una escalinata a visitar al Papa, encontró eso y dijo, mas el justo por la fe vivirá, y dijo, órale, la hemos estado regando, no es por obras, no es por bulas y perdones papales, no, es por fe. Me regreso a mi capilla allá en Alemania y ahora pongo mis declaraciones. Martín Lutero fue el parteaguas porque creyó la palabra y tomó autoridad, puso en la puerta de su capilla esas declaraciones, esas tesis, y de ahí la iglesia dejó de ser una iglesia católica idólatra para venir a ser una iglesia cristiana que dijo es por fe, no es por obras. No es por lo que hagamos. Debemos hacer los cristianos buenas obras, sino es porque la gracia del Señor Jesucristo es con nosotros. Vamos ahí con Habacuc, el 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Usted oye la palabra como hoy y dice, estuvo bueno el mensaje. Tema la palabra, porque la palabra es viva y porque la palabra es el logos, es el verbo encarnado. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer y en la ira acuérdate de la misericordia. Es la autoridad de la palabra. Vamos a ver el ejemplo de Jesucristo. ¿Usó Jesucristo la palabra en autoridad? Muy fácil. Nada más después que fue bautizado, fue impulsado por el Espíritu al desierto y fue tentado por el diablo. Y mire cómo le contestó al diablo. Capítulo 4 de Mateo, versículos 2 en adelante, perdóneme. Y después de haber ayunado 4 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, mira más la autoridad de la palabra,
escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Jesucristo se sabía de memoria la palabra y usted es un flojo que no quiere aprender. Sino que de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde está ese pasaje? Está tomado de este pasaje allá de Deuteronomio, hermano, 8:3. No lo voy a leer. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Dijo, este sabe palabra, pues le voy a dar una incompleta o torcida para ver si se ataranta. Por no conocer la palabra de Dios, el diablo te ataranta. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esa palabra está en Deuteronomio 6:16. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Fíjese nada más, él sabía que venía a predicar el evangelio del reino. Y ahora dice, te voy a mostrar los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, otra vez con la palabra, vea la autoridad de la palabra, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, a Él solo le vas a dar culto. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Usted tiene autoridad por la palabra. Pero cuando la necesita, en lugar de hablar palabra, pero qué bueno, ¿verdad? Habla en lenguas. Ya no dijo nada. Usted tiene la autoridad de la palabra. Si usted empieza a proclamar la palabra, usted tiene autoridad. Para sanidad, para liberación, para situaciones difíciles, usted puede proclamar la palabra, para protección, no sé, para tantas cosas. Voy a dejarlo ahí, hoy no me toca predicar de eso, ya hemos hablado a veces de eso. Vamos a ver la autoridad de nuestro Rey, el Señor Jesucristo, porque Él fue totalmente hecho hombre, estuvo en condición de hombre y como Dios. Vamos a ver que a veces voy a tener que hablar de las dos cosas. Primero, en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, se nos dice que nuestro Cristo tiene autoridad porque Él es el Rey de los siglos. Voy a leérselo, ya voy llegando. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Rey tiene autoridad, nuestro Jesucristo, porque Él es el Rey de los siglos. Y no solo porque Él es el Rey de los siglos, más adelante nos dice que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Primera de Timoteo 6:16. Voy a leer desde el 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Él tiene toda autoridad, por no solo una autoridad sencilla, es Rey de reyes y Señor de señores, es Dios, es el soberano, el que está encima de todo. Hay varias palabras, a veces en el griego para hablar soberano, una de ellas es el despotes, es decir, el que a alguien le dice algo y de todos modos no tiene más que sujetarse a él. Muy bien. El Hijo del Hombre tiene potestad en esta tierra, Mateo 9:6. Vamos a hablar ahora como Hijo del Hombre, dije que iba a estar alternando. Como Hijo del Hombre, Dios le dio potestad en esta tierra. Y Mateo 9:6 dice así: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. O sea, tiene autoridad de parte de Dios para perdonar pecados y para hacer milagros. Le levantó al paralítico. Muy bien. No dudes de la autoridad de Jesucristo. Vamos a ver cómo dudaban de la autoridad de Jesucristo. Porque puede venir a tu corazón un pensamiento, ¿será que Cristo tiene tanta autoridad? ¿Será que me puede dar esa autoridad? 21 al 23, perdón, Mateo 21, 23 al 24.
Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaban a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas como hijo del hombre? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces los dejó callados, pero no dudes que en el nombre de Jesucristo, ahora porque Él no está aquí, tú y yo tenemos autoridad para muchas cosas, para hacer muchas cosas. Siempre sal, yo se les he invitado, levántate, duerme, como dice ahí, Jehová tu Dios uno es, hablar de ellas a tus hijos estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, levántate siempre invocando el nombre de Jesucristo. Acuéstate, camina, sal, todo, haz todas tus cosas en el nombre de Jesucristo. Cuando llegues a tu trabajo, di: Señor, yo hoy en el nombre de Jesucristo, y verás cuántas cosas cambian. Tenemos autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, vamos, como hijo del hombre le dio toda autoridad el Señor. Ya lo vimos en Juan 17:2, donde dice que el Padre le había dado toda autoridad para darnos vida eterna. Y por último, nuestro Salvador como Dios tiene plena autoridad. Judas 25. Y eso es un pasaje que hemos aprendido, ¿verdad? Nosotros aquí, y que se usa muchas veces para despedir a la congregación. El libro de Judas sí lo tiene tu Nuevo Testamento, está antes de Apocalipsis. Dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, o sea importancia, brillo, sea majestad, megalosune, grandeza, Dios mismo, imperio y potencia. Imperio es kratos, vigor, grande, y potencia lo traducen así, pero viene de la misma palabra autoridad, es ousia, y eso significa tener dominio y control. Entonces, nuestro Señor tiene plena autoridad, porque de Él es la gloria, la majestad, el imperio y la potencia. Muy bien. Autoridad sobre la vida y el juicio, y con esto termino por el momento. Juan 5, 26 y 27, si no se me quedaba corto. Lo voy a leer y dice así: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Venía diciendo Jesucristo que Él podía dar su vida y tomarla. El Señor tiene autoridad sobre la vida física, sobre la vida espiritual, sobre la vida eterna, sobre la vida en el futuro. Él tiene autoridad para dar vida y vida en abundancia, pero también Él tiene autoridad para hacer juicio porque es el Hijo del Hombre. Que Dios te bendiga hasta este momento. Ahí lo dejamos. Amén.